¿Qué organizaciones conocen los riesgos? Se hizo una encuesta y bueno, los motivos principales para proteger lo que son los datos de Microsoft 365, pues el que más tiene elección es el borrado accidental de datos, ¿cierto? Muchas veces borramos accidentalmente un usuario, ¿cierto? Que dejó la compañía y borramos ese usuario y borramos toda la información. O lo segundo que más tiene, digamos, compatibilidad entre los administradores de SAT y los administradores de backup es estar preparados frente a ataques de ciberseguridad. ¿Sí? Teniendo en cuenta ahorita con ransomware, que el ransomware está atacando a empresas grandes, pequeñas, medianas, ¿cierto? No, no discrimina qué tipo de empresas somos. La última solución la última capa de seguridad que tengo yo es un respaldo. Ya después de que yo esté contagiado del ransomware, la última que tengo yo es un respaldo. Entonces es muy importante tener el respaldo, tener una copia de respaldo para que cuando me sucedan este tipo de ataques, yo tenga mi información disponible para cuando yo la necesite. Bueno, acá pues también podemos ver otras inquietudes, otros motivos que tienen para proteger los datos de Office 365 y pues nos vamos a enfocar en siete que son las que vamos a ver a continuación. Una de estas, pues ya como lo hemos dicho, el borrado accidental. Una vez yo borro lo que es un usuario, ¿cierto? Y una vez Microsoft haga lo que es su respaldo georredundante y me pase el borrado, el que ellos llaman el hard delete, ya voy a perder esta información. Efectivamente, hay un borrado que se llama el soft delete, pero es un borrado que consiste en que me va a quedar el documento que yo borre en un estado donde yo lo voy a poder borrar. No es un borrado permanente, pero después de eso hace un hard delete, que es ahí cuando yo voy a perder totalmente la información. Entonces, en estos casos es necesario, como les decía, tener el respaldo para cuando se presenta un borrado accidental. ¿Qué otra solución o otra razón tenemos para proteger Office 365? Son los vacíos en las políticas que tenemos de retención, las políticas que tenemos, bueno, con esta evolución constante, ¿cierto? No todos los usuarios, no todas las áreas de la compañía necesitan que yo les respalde toda la información. Como me hacían la pregunta ahorita, no todas las áreas requieren, por ejemplo, a nivel financiero, que yo haga de cada 5 minutos, ¿cierto? Hay otras que yo puedo hacer el respaldo cada eh, una vez al día o ciertas veces al día, ¿cierto? Entonces, esta variación en las políticas y la retención muchas veces se vuelve un problema administrativo y desde Microsoft no podemos garantizar estas retenciones, por lo que se ve necesario hacer lo que es un respaldo de la información. ¿Qué otra razón tenemos? Las amenazas de seguridad interna. Estas amenazas muchas veces son muy comunes realmente. No tiene que ser un hacker el que nos haga el daño. Muchas veces son los mismos empleados, lo hagan con intenciones o lo hagan accidentalmente. Muchas veces borran la información, ¿cierto? O, por ejemplo, descargan archivos infectados, ¿sí? O divulgan información, nombres, usuarios, contraseñas en sitios poco recomendables, ¿sí? Y pues básicamente está siendo una amenaza interna el empleado o de pronto un empleado despedido que borró información crítica también, ¿cierto? Y no tenemos cómo recuperarla. Ya con un respaldo podríamos tener disponibilidad de esta información. ¿Qué otras amenazas tenemos? Pues efectivamente la amenaza externa, los ransomware, ¿cierto? Todos estos virus que nos están afectando día a día está provocando, como les digo, muchos daños, no solo en Colombia, sino en organizaciones en todo el mundo. Estos se pueden introducir también sigilosamente por correos electrónicos en documentos adjuntos y como les decía, la última capa de protección.
prácticamente es tener un respaldo. Una vez ya tengo el ransomware, ya estoy infectado del ransomware, lo ideal es poder recuperar mi información con un respaldo que tenga disponibilidad. ¿Qué otro tenemos? Lo que son requisitos legales. Entonces, por ejemplo, si yo borré accidentalmente información, ¿cierto? O un empleado borró información y de pronto estoy bajo una investigación, estoy bajo un procedimiento judicial y me exigen que yo muestre de pronto el registro del uso de información de esta persona y pues si la borró y yo no tuve un backup, pues no voy a tener cómo responder ante estos temas legales, ¿cierto? Y puedo estar, de pronto tener una multa, puedo tener una sanción. Entonces también lo hacen muchas veces para tener estas pruebas y poder hacer un seguimiento de pronto a problemas judiciales. Que también tenemos lo que es las migraciones, ¿cierto? Gestionar implementaciones de correo híbrido y migraciones a Microsoft 365. Muchas veces nosotros queremos migrar lo que es la solución de Office 365, ¿cierto? Cuando la tenemos en premisas y la queremos migrar a la nube. Entonces muchas veces en estos despliegues no son muy confiables y lo ideal es poder tener un respaldo para que cuando yo haga esa migración, si se pierde alguna información en ese trayecto, yo pueda tener la disponibilidad de la información. Y por último, pues todo lo que es la estructura de datos de Teams, ¿cierto? Microsoft Teams, pues últimamente se creció, bueno, en el despliegue, la adquisición de Teams creció luego de la pandemia, ¿cierto? Pero muchos utilizamos esta herramienta sin saber que Teams, pues finalmente es una interfaz que reúne los servicios de SharePoint Online y OneDrive for Business, ¿sí? Y muchas veces nosotros no respaldamos esta información. Y pues bueno, es importante que nosotros podamos hacer pues este respaldo, como les estoy comentando.